¿Cuántos están agradecidos en esta mañana de estar en casa? Dáselo más fuerte. ¿Cuántos estamos agradecidos de estar en la casa de papá? Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Estamos muy emocionados del privilegio de poder estar a esta hora en casa, sabiendo de que papá tiene algo especial para con cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a las visitas. Un fuerte aplauso para ellos. Hoy no es coincidencia que estés aquí. Es el principio de algo hermoso que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. La enseñanza del día de hoy que papá tiene para con cada uno de nosotros se titula Cuando Dios guarda silencio. ¿Cuántos saben que Dios a veces tiene que guardar silencio? ¿Cuántos saben que hay poder cuando Dios guarda silencio? Muchas veces Dios tiene que hacer una pausa para poder llamar la atención de nosotros, porque probablemente tenemos muchos ruidos a nuestro alrededor que no nos están dejando escuchar su voz. Vamos a ir a la palabra de Dios, libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4, lo vamos a tener en las pantallas. Libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: la profecía que vio el profeta Habacuc, dice el número 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Repita conmigo, clamaré. Repita conmigo, clamaré y no oirás. Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de ti, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Lo que nosotros acabamos de leer, mis amados hermanos, Habacuc era uno de los profetas menores, pero él tenía algo diferente que los demás. Todos los profetas Dios les daba palabra para ellos entregar al pueblo, pero en este caso Habacuc fue el único que cuestionó a Dios. Dios iba a usar al pueblo de Babilonia para hacer grandes cosas por medio de ellos contra Judea. ¿Y qué pasa con esto? De que entonces Habacuc dice: Señor, pero ¿cómo que tú vas a usar este tipo de personas? Señor, ¿por qué yo estoy clamando a ti y no te escucho? ¿Por qué parece que estás guardando silencio? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos pasado por circunstancias que parece que Dios no nos está escuchando? Y mientras yo leía este mensaje, mientras que lo colocaba justo, hubo una referencia muy grande que me llamó mucho la atención. Y es que existe un lugar en Minnesota, Estados Unidos, donde tienen un cuarto que se llama cámara anecoica. Y este cuarto es encerrado, pero tiene esponjas que absorben el ruido, el sonido exterior. Y dicen que es el único lugar en el mundo en donde el 99.99% del ruido no entra. Se dice que él es el lugar más callado del mundo. Pero usted sabe que es lo más fascinante de este cuarto, que cuando el ruido exterior desaparece por completo, empiezas a escuchar lo que antes ignorabas. Dicen los científicos que nadie puede estar ahí más de 45 minutos. Dice que cuando entonces tú te sientas ahí, dices que empiezas a escuchar los latidos de tu propio corazón como si fueran un tambor. Dice que empiezas a escuchar cómo tus
pulmones inhalan y exhalan. Dicen que puedes hasta llegar a escuchar el flujo de sangre que pasa por tus venas. Increíble, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo esto? En el silencio absoluto, entonces los sonidos vitales que siempre estuvieron ahí se vuelven audibles. ¿Cuántos sabían que usted puede escuchar el flujo de su propia sangre? Nadie sabía. Muchos de nosotros nos sentimos hoy como el profeta Habacuc. Miramos al cielo y gritamos: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Por qué estás guardando silencio? Sentimos como que Dios nos ha encerrado en ese cuarto. A veces las circunstancias de la vida, el corre-corre, las deudas, tantas cosas, sentimos encerramiento en ese cuarto de silencio. No vemos la respuesta, no escuchamos la voz. Y el silencio, ¿usted sabe qué hace? El silencio de Dios nos desespera. Pero usted sabe todo lo lindo, mi amado hermano, de eso. Pero hoy quiero decirte que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. No sé si por acá me escucharon. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Quiere decir de que Dios está trabajando, de que Dios está ocupado, para que puedas tú entonces escuchar lo que antes no escuchabas. Déjame decirte que al igual que en ese cuarto, Dios a veces tiene que bajar el ruido de nuestro alrededor. Mucho alrededor, mucho ruido, mucho desespero. Y Él a veces va a tener que bajar los decibeles del mundo para que empecemos a escucharlo a Él, que es lo más importante en nuestra vida. Tenemos que nosotros aferrarnos a Él cuando Él baje el ruido de nuestro alrededor. Y usted sabe por qué. Le voy a dar un secreto de estado. El silencio es el taller perfecto de Dios. El silencio es el taller perfecto de Dios. Porque en el silencio, cuando no sabes lo que va a pasar mañana, Dios te está fortaleciendo para la batalla. Cuando Dios te pone en ese taller y no sabes cómo vas a pagar tus deudas, Dios te está proveyendo empleo sin tú darte cuenta. Cuando tú piensas que ya estás desahuciado y que Dios está trabajando contigo en ese taller, es cuando tu victoria está cerca y está tocando a tu puerta. Mientras tú piensas que Él te ha olvidado, Él está calibrando tu alma. Let me get them ready. Dios empieza a alistar tus piernas, empieza a alistar tu corazón, tu alma para lo que ha de venir. Pero hoy vamos a entender a través de ese lamento y victoria de Habacuc tres razones profundas por la cual parece Dios cerrar sus labios. Y es que número uno, Dios va a tener que hacer silencio, Dios va a tener que guardar silencio, número uno, para que cumplas lo que prometes. Amén. Tiene que Él a veces guardar silencio para dejarnos a nosotros ser adultos. Muchas veces nosotros a menudo en el silencio no nos damos cuenta que el silencio es una prueba de integridad. Como vimos en Eclesiastés, muchas veces que hemos leído, Dios espera ver si nuestra fidelidad depende de sus milagros o de nuestra palabra. En el silencio Dios te da espacio para que demuestres de lo que prometiste en el altar durante los tiempos de crisis. ¿Cuántos alguna vez le hicieron promesa a Dios? ¿Y cuántos no las han cumplido? Hoy las vamos a cumplir todas, amén. Es el tiempo en donde dejas de ser insensato y de hablar por emoción y te conviertes en una persona, un hombre, una mujer de pactos. ¿Cuántos hombres y mujeres de pactos hay aquí? Que cumplen lo que le prometieron a Dios y por eso Dios aún los va a bendecir más. Muchos de nosotros tenemos conocimiento de los planes de Dios. Dice su palabra que son planes de bien y no de mal. Pero por alguna razón no hemos permitido que su voluntad sea hecha por completa en nuestras vidas. Nosotros vemos muchas veces, cuestionamos por qué Dios se ha prometido tanto en nuestras vidas, no han sucedido muchas cosas.
Y la pregunta en esta hora es, ¿por qué entonces, si tú sabes que los planes de Dios son bien y su voluntad es perfecta, por qué no lo hemos dejado que Él lo haga? ¿Por qué no hemos nosotros permitido que Dios tome por completo control de nuestra vida? Dios no te dará más, no te mostrará más lo que tiene para ti. Él guardará silencio si aún no has obedecido lo primero. ¿Y usted sabe lo que es lo primero? Lo que le prometiste. Muchas personas siguen diciendo, quiero conocer la voluntad de Dios para mi profesión, para mi carrera, para mi matrimonio, para con mi salud, con mi tema migratorio. Quiero saber, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero saber qué vas a hacer. Pero Dios te dice a esta hora, espérate un momentico, hijo, hija. Vamos primero a lo básico. ¿Estás leyendo la palabra de Dios como me lo prometiste? ¿Estás diezmando? ¿Estás sirviendo en la iglesia? Dios no va a poder darte más si no eres fiel en lo primero. Si tú no puedes cumplir la promesa que Dios tú le has hecho a Dios en tu vida, Dios no te va a poder mostrar, darte más de su gloria. Así es de sencillo, y muchas veces nos va a doler muchos. ¿A dónde están esas promesas que hicimos antes de venir de nuestros países? ¿Cuánto le hicimos una promesa a Dios antes de venir a nuestros países? Muchos de nosotros, antes de que Dios te diese ese trabajo, antes que llegase esa bendición, ¿qué pasó con esas promesas? Necesitas comenzar a hacer lo que ya sabes, lo que prometiste, para que se te revele lo demás acerca de la voluntad de Dios. Necesitamos entender que si nosotros no cumplimos con esto, Dios va a seguir guardando silencio en nuestra vida. Y necesitamos poner en práctica lo que dice Eclesiastés 5:4. Dice lo siguiente: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Muchas veces Dios va a guardar silencio porque no le has cumplido con las promesas que le has hecho. Ahora bien, hermano Camilo, excelente lo que nosotros acabamos de leer en Eclesiastés. Este versículo se refiere específicamente a nuestras promesas que le hicimos en momentos de necesidad, gratitud o fervor. Ahora bien, es importante que hay dos tipos de promesas. Hay promesas de cambio y promesas de servicio. Esas promesas de cambio fueron donde nosotros le dijimos a Dios, negociamos con Dios: si me ayudas con este problema, dejaré mis malos hábitos. ¿Cuántos han hecho ese tipo de promesa? Venimos nosotros y le decimos: Señor, si tú cambias o haces a esto para mí, entonces yo voy a poner de mi parte. Y tenemos que hablarlo francamente, mis amados hermanos, que para nosotros poder cumplir esas promesas de cambio se requiere algo muy importante. Y es que se requiere pasar de la intención emocional a la estrategia práctica. Porque muchas veces las circunstancias difíciles nos llevan a nosotros a que nuestras emociones tomen control. ¿Y qué pasa? Que se quedan esas promesas en el aire y no llegamos nosotros a ponerlas en práctica. ¿Y cuántos de aquí saben que las acciones tienen más poder que las palabras? Tus acciones siempre hablarán más que 1000 palabras. Y necesitamos nosotros empezar a poner en práctica, accionar muchas de esas promesas. Una de esas promesas que nosotros podemos usar como ejemplo, hay un montón que nosotros necesitamos empezar a poner en práctica, es empezar de dejar de enojarnos. ¿Cuántos debemos de dejar de enojarnos? ¿Por qué necesitamos llevarlo a lo práctico? Porque nosotros siempre cuando pasamos algo pensamos que ¿con quién fue que yo cogí rabia otra vez? Cuando uno está en una cama de un hospital, cuando uno está pasando circunstancias difíciles, uno saca como una lista. Uno empieza a ver, bueno, ¿a quién fue que le hablé mal? ¿A quién fue que no saludé? Bueno, ¿sabes qué, Señor? Me va a portar bien con esta persona ahora en adelante.
Y venimos nosotros y no nos damos cuenta de que necesitamos empezar a poner en práctica esas promesas que le hemos hecho a Dios, tal cual como dejar de enojarse. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aquí no hay ningún necio, amén. El enojo, déjenme decirle, mis amados hermanos, que no resuelve problemas, más bien crea más. Muchas veces nosotros pensamos que mostrar nuestro enojo, nuestras emociones, vamos a alcanzar lo que no hemos podido alcanzar. Aquí llegó el hombre de la casa. Llegamos nosotros mirando a todo el mundo feo, y aquí se hace lo que yo diga. Yo soy el hombre que Dios me ha puesto aquí. Yo soy la cabeza y no la cola, dicen. Y llegamos y pensamos que estamos haciendo más, pero más bien estamos haciendo menos. Y usted sabe por qué empezamos a hacer menos: porque ya la ofensa entra en un segundo plano, y la prioridad ahora, usted sabe cuál va a ser: la mala actitud. Y no nos damos cuenta que si nosotros no empezamos a poner en práctica el no enojarnos, Dios va a seguir guardando silencio. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé una promoción en el trabajo. Muchas veces nosotros queremos que nos usen más grandemente en el ministerio. Pero ¿qué pasa? Que no nos pueden decir porque somos como una dinamita, somos fosforitos. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Amén. Tenemos que también llevar a lo práctico, empezar a dejar el rencor. ¿Cuántos saben que tenemos que dejar el rencor? Ahí mismo en Eclesiastés 7:9, traducción lenguaje actual, usted sabe lo que dice: si ya el enojarse es malo, guardar rencor, ¿usted sabe qué dice? Es peor. Peor es el guardar rencor. La Biblia es clara cuando dice que el rencor es como una raíz venenosa que crece en el corazón, estorba la gracia de Dios, contamina a otros y bloquea nuestras bendiciones. Muchas veces Dios tiene que guardar silencio porque tu corazón está lleno de rencor. Muchas veces ese corazón está tan cargado de cosas del pasado que no hay espacio para las bendiciones de Dios. Y muchas veces dice: pero yo me siento solo, no hay nadie que quiera estar a mi alrededor, no hay personas que quieran juntarse conmigo. Pero la verdad es que el mismo rencor aleja a personas de tu vida. El rencor no le hace daño a más nadie, sino que a ti mismo. Uno a veces piensa que el rencor, uno dice: no le voy a hablar a esta persona porque me dijo tal cosa, me hirió, me ofendió. Pero no le estás haciendo nada a esa persona, te lo estás haciendo a ti mismo. Porque ese rencor está tomando raíces en tu propio corazón, no en el corazón de la otra persona. Nosotros tenemos que entender que el rencor te esclaviza a la persona que te hirió. ¿Por qué? Porque mientras tú más rencor tengas, más vas a tener presente esa falta o esa persona. Mientras que el perdón del otro lado te libera. Tenemos que empezar a perdonar. Amén. La otra promesa que necesitamos nosotros cumplir, así como está en la promesa de cambio, es la promesa de servicio. Las promesas de servicio son esas que cuando decimos: si consigo este trabajo, si tú me das este trabajo, Señor, esta bendición, ayudaré a los necesitados o serviré en la iglesia. ¿Cuántos aquí han hecho promesas de servicio a Dios? Pero pasa algo con esa promesa cuando no la cumplimos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que muchas veces cuando llegan las bendiciones de parte de Dios, esas bendiciones por las que tanto nosotros hemos orado, las convertimos en obstáculos.
Hay muchas bendiciones que nosotros hemos doblado rodilla, que le hemos pedido tanto a Dios para que lleguen a nuestra vida, pero en el momento que llegan nosotros mismos las convertimos en un obstáculo. No permitimos que Dios siga haciendo muchas cosas más. ¿Por qué? Porque nosotros mismos las convertimos como un Dios para nosotros. Cuando recibimos aquello que tanto anhelamos, un trabajo soñado, una pareja, estabilidad económica, salud, el alivio y la alegría que traen pueden hacernos caer en la comodidad. Y para que lo recibido no te aleje de tu propósito, debemos de aplicar 3 principios. Y uno de esos principios es la administración más no posesión. Yo siempre digo algo, que hay que ver la bendición como algo que Dios te prestó para administrar. Muchas veces yo digo que Dios bendice para bendecir. Dios te ha equipado, te ha preparado, te ha dado para tú ser canal de bendición. Para que no solamente las encerremos y nos quedemos con ellas, sino tenemos que ver esas bendiciones como que lo que Dios nos prestó para administrar, no como algo que nos pertenece por derecho. Y todos sabemos que un administrador siempre tiene que rendir cuentas. Empieza a tomar las bendiciones como administración y no posesión. Hay que poner en práctica también la regla de la primicia. Antes de disfrutar de la bendición, dedica un tiempo, un recurso de esa misma bendición al servicio. Si es un nuevo horario, aparta tiempo para tú y Dios. Muchas veces nosotros vemos cómo le oramos al Señor por un nuevo empleo. Le oramos al Señor por nuestros papeles, por nuestra licencia, por nuestro vehículo. Pero de repente ya no tenemos más tiempo para venir a Dios, a la casa de Dios. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos merecedores de nada, pero Dios se complace en darnos, en equiparnos, en bendecirnos. Y tenemos que siempre, todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que saber de que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Preséntalo siempre primero a Él. Y por último, tienes que vivir con una acción de gracias activa. Esa acción de gracia activa no solamente basta con decir gracias. Tienes que entender que es una bendición que Dios te la ha dado para bendecir a otros. Si oraste por un hogar, ábrelo para ayudar a otros. Si oraste por un ascenso, úsalo para ser justo con los que están a tu lado. Que tus labios no sean solamente llenos de palabras, sino también de acciones en todo lo que hagamos. Y tenemos que entender de que Dios va a guardar silencio si no cumplimos esas promesas. Pero Él nos recuerda lo siguiente, que Él no nos obligó a prometer, pero una vez que lo hicimos, nuestra palabra es de compromiso. Y cumplirlo es una señal de que no eres una persona insensata que habla a la ligera. Y Dios entonces no guardará silencio en tu vida. Punto número 2. Dios también guarda silencio para que dejes de contestar tus propias oraciones. ¿Cuántos aquí le gusta contestar sus propias oraciones? Amén, a ninguno. Dios tiene que ser el que tiene que contestar las oraciones. Muchas veces nosotros, como los niños, tenemos inquietud espiritual. Ese tipo de inquietud en donde nosotros queremos que todo se haga a nuestra manera, a la hora que nosotros decimos, como queremos, y le damos las direcciones a Dios hasta cómo queremos nosotros que las bendiciones de Él lleguen. Y no nos damos cuenta que Él muchas veces tiene que decir: mira, tranquilo, si tú crees que puedes hacerlo, entonces hazlo tú. Muchas veces, Dios, nosotros queremos con nuestra voluntad humana intentar ayudarle, pero más bien queremos manipular las circunstancias. Y eso lo que hace Dios con nosotros es: bueno, mejor, entonces está libre albedrío. Si tú quieres llevar las cosas a tu manera, perfecto.
Pero mire lo que dice Salmos 37:7, nos enseña algo muy importante. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando Dios está guardando silencio? Dice Salmos 37:7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera. ¿Qué tenemos que hacer? Y esperar en Él. Este pasaje es una medicina contra la ansiedad que vivimos a diario. Mientras esperamos la respuesta de muchas de nuestras necesidades y nuestra ayuda como guía, a dejar de contestar nuestras propias oraciones. Nos indica guardar silencio. ¿Por qué es importante guardar silencio ante Dios? Porque en un mundo lleno de ruidos, de tantas cosas que nos rodean, de decibeles altos, y la presión por lograr tantas cosas, el silencio más bien es un acto de rendición. Dios está buscando corazones que se rindan ante su presencia. Muchas veces no nos damos cuenta nosotros, pero Dios no nos habla porque no lo dejamos hablar. A veces nosotros no nos queremos rendir y no entendemos que cuando nos rendimos por completo delante de Dios, Él entonces puede cumplir su propósito delante de nosotros. Ese propósito de planes de bien y no de mal para que tiene con nuestras vidas. Guardar silencio no es estar mudo, es calmar el ruido interno de las quejas y exigencias que tenemos. Muchas veces nosotros tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, en nuestro alrededor, como Habacuc, que vino y cuestionó lo que Dios estaba tratando de hacer. Pero nuestro trabajo no es cuestionar lo que Dios va a hacer, es creer lo que Dios va a hacer. No sé si lo crees en esta mañana. No es cuestionar lo que Dios va a hacer, es creer en lo que Dios va a hacer. Tenemos que también esperar en Él. La espera es la prueba de fuego de la fe. A menudo nuestras promesas de cambio fallan porque queremos resultados inmediatos. Dios permite la espera como un tiempo para fortalecer áreas débiles en nuestras vidas. Tenemos que entender de que muchas veces Dios, antes de que bendiciones lleguen a nuestras vidas, Él va a tener que modificar ciertas áreas de nuestra vida. Nuestro corazón, nuestros hábitos, nuestra mente, nuestra manera de hablar, todo, para que entonces cuando lleguen esas bendiciones nosotros podamos ser útiles de tenerlas. Y por último, punto número 3, termino con esto. Dios guarda silencio para mostrarte que Él está trabajando. ¿Cuántos saben de que en medio del silencio Dios también está trabajando? Quiero explicar algo aquí rapidito. Vamos a hablar del poder del silencio. Se dice que el oído del ser humano mide el volumen de lo que percibe por decibeles. Decibeles. Hay unas cosas que se escuchan muy altas, otras bajas. Son los decibeles, el potencial, el poder, la fuerza de ese sonido que nuestro oído percibe. Se dice que un rayo produce entre 120 a 150 decibeles. Y dice que si uno se encuentra a 5 metros puede reventarnos el tímpano. Una sierra eléctrica, un concierto, produce alrededor de 110 decibeles. Causa daño expuesto después de 15 a 30 minutos. Una charla entre personas dice que genera 60 decibeles. Ahora bien, un susurro causa entre 25 a 30 decibeles. La Biblia nos relata la historia de Elías. Que Elías, en medio de la persecución, en medio de tantas cosas que él estaba pasando, él empieza a huir y a pedirle a Dios que él quería dejar de existir, dejar de vivir.
Y lo que pasa con todo esto es de que él aún no estaba convencido de que Dios estaba con él. Dios le da instrucciones a él, pero él no obedece. No creía que Dios estaba. Y cuenta la palabra de Dios, la Biblia, que Elías esperaba que Dios estuviese por medio de ese viento fuerte. Y dice la Biblia que Dios no estaba ahí. Después él espera por medio de ese terremoto y dice que Dios aún no estaba ahí. Y dice después que después esperó por medio del fuego a ver si Dios estaba ahí, y dice que Dios no estaba. A pesar de lo que estaba pasando Elías en medio de este sufrimiento, él estaba encerrado en esta cueva. Y dice en Primera de Reyes que después del fuego dice que vino un silbido apacible y delicado. La nueva versión, la nueva Biblia de Latinoamérica dice que vino como el susurro de una brisa apacible. Ahora bien, se dice que es uno de el susurro es uno de los sonidos con más fuerza después de la respiración. La respiración mide 10 decibeles. Y después viene el susurro, 25 a 30. Ahora bien, la pregunta es esta: el oído, para percibir un susurro, dice que tiene que salir de una distancia entre 1,5 metros a 3 metros, como de aquí hasta allá, para nosotros poder percibir ese susurro. Elías estaba encerrado en esta cueva, perseguido, desahuciado, deprimido, con tantas cosas. Y si él pudo escuchar ese susurro, ¿qué tan lejos estaba Dios de él? Si no pudo escucharlo a través del viento, si no pudo escucharlo a través del terremoto, si no pudo verlo después del fuego, pero pudo escuchar ese susurro, ¿dónde estaba Dios? Entonces Elías todo este tiempo estuvo solo. Tú no estás solo. En medio de las tribulaciones que puedes estar pasando, en medio de la persecución, de las enfermedades, de los diagnósticos médicos, de lo que diga el juez, Dios está contigo. Pero te dice a esta hora: hijo, hija, han habido tanto ruido que no he podido hablarte. ¿No te has dado cuenta que he estado cerca de ti? Estoy aquí a 1,5 metros. Pero hay mucho viento afuera. Hay muchos terremotos en tu vida, mucho fuego, que tú esperas que yo me manifieste, pero yo estaba aquí contigo. En medio de tu dolor, Dios está contigo. Y a veces lo que Dios necesita es que le bajes un poquito a todas esas voces y permitas que te hable con un susurro. Aunque parezca que Él guarda silencio, Él está trabajando, está obrando a tu favor. Él está moviendo piezas, personas, posiciones, gobiernos a tu favor. Que aunque te sientas en esa cueva que no hay salida, Dios está contigo. Muchas veces hay que bajarle. Dile a tu vecino: hay que bajarle. Hay que bajarle.
a tanto ruido para poder entonces identificar aquella voz que nosotros hemos dejado a un lado. Muchas veces tenemos que entrar en ese cuarto en donde nos saca de tantas cosas que estamos acostumbrados a escuchar todos los días, para poder entonces apreciar lo que ha estado cerca de nosotros, y es la voz de Dios. Dios, cuando guarda silencio, a menudo es porque está trabajando en quién eres antes de darte lo que pides. Muchas veces Dios, antes de poder darte una bendición, tiene que preparar tu corazón. En el campo, cuando se siembra una semilla, existe el tiempo en donde se tiene que esperar que las semillas rompan sus cáscaras, empiecen a echar raíz y fortalecerla, para entonces poder soportar el crecimiento que viene. Tú en estos tiempos estás echando raíz. Dios te está preparando para una cosecha que nunca has vivido en tu vida. Dios también trabaja de forma logística. Mientras tú esperas una respuesta, Él está moviendo esas piezas que necesita mover. Probablemente no estás entendiendo lo que está pasando en tu trabajo. No estás entendiendo lo que está pasando en el gobierno. Pero a veces el silencio de Dios es su protección para tu vida. Va a mover personas y va a doler, pero es porque Dios sabe que todas esas personas están trayendo más ruido a tu vida y necesita tenerte más cerca de Él. Y por último, el silencio actúa como un filtro. Cuando la respuesta es inmediata, es fácil ser agradecido, pero cuando hay silencio, se revela si buscas a Dios por lo que Él es o simplemente por lo que Él puede darte. Dios quiere ver ese corazón. ¿Qué vas a hacer con esa bendición? Con ese carro, con ese trabajo, con esos papeles. Tu fe deja de basarse en sentimientos o señales y comienza a basarse en confianza pura y en sus promesas escritas. Nosotros sabemos que el justo por la fe vivirá. Y nosotros sabemos que si confiamos en Dios, nada nos faltará. Y usted sabe qué hizo Dios después usted sabe qué le respondió Dios a Habacuc después de que Habacuc le cuestionó de por qué él estaba guardando silencio. Capítulo 1, versículo 5, dijo Dios: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare, no la creeréis. Dios, fuente de vida, está preparando algo hermoso para tu vida, para tu casa, para tu trabajo, para tu familia. Pero Él está trabajando en silencio. No significa que no está obrando. Dios guarda silencio para nuestro bien. Si lo crees conmigo en esta mañana, ponte de pie. Va a guardar silencio para que cumplas lo que prometiste, para que dejes de contestar tus propias oraciones y para mostrarte que Él está trabajando. Nosotros como seres humanos siempre tratamos estamos acostumbrados, yo creo que más los pentecostales, pastor, nos gusta el ruido, nos gusta la alabanza, nos gusta escuchar tantas cosas a nuestro alrededor. Pero el Señor a veces te dice: hijo, hija, necesito que me escuches un poco.
necesito tener intimidad contigo. Necesito remover lo que no pertenece a tu vida. Necesito quitar, poner lo que muchas cosas están estorbando mi voluntad, que es perfecta y agradable en tu vida. Así como Elías, después de servirle tanto a Dios y hacer tantas cosas para Dios, tuvo ese tiempo difícil. Muchos de nosotros también la pasamos. Pero lo importante de todo esto, mis amados hermanos, es lo que vamos a hacer hoy en adelante. Dios nos está llamando a que entreguemos aquellos ruidos, tantas distracciones a nuestro alrededor, para que podamos escuchar su voz. Y probablemente tú me digas, hermano Camilo, sí, yo quiero entregar, yo quiero dar, yo quiero rendir todas esas cosas que no me permiten acercarme a Dios. Pero te digo, mi amado hermano, en esta hora, que no estás solo y aquí estamos contigo. Vamos a adorar, y mientras adoramos el altar va a estar abierto. Si hay voces, si hay cosas que aún no has podido soltar y necesitas fuerzas, necesitas soltar distracciones, necesitas que Dios de una vez por todas se convierta en tu Salvador, si necesitas que Dios empiece y siga haciendo grandes cosas porque probablemente le prometiste y no ha tenido fuerzas para cumplir esas promesas, si probablemente te estás desesperando porque quieres hacer las cosas a tu manera y quieres que el Señor sea por completo quien obra en tu vida, pasa aquí al frente. El altar va a estar abierto, es un lugar de rendición. Rinde tu corazón. Estamos aquí para orar por ti y no nos vamos a ir hasta que Dios entregue el gracia en tu vida.